empezamos. Ok, bien, ya está grabando, entonces buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con la clase de ayer y siempre resolviendo el sistemático, el simulacro que aparece en la plataforma. Voy a compartirles mi pantalla nuevamente. Y me avisan cuando logren verla. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces nuevamente, como vimos ayer, vamos a ingresar acá, donde dice simulacro número 1. Y ayer, ¿quién recuerda en qué problema nos quedamos? En el 5. Así es. Entonces vamos a abrir el documento de Word que teníamos ayer. Y vamos a continuar con la resolución. Bien, aquí lo tenemos. Si se fijan, no se ha borrado las respuestas que hicimos ayer. Vamos entonces al problema número 5, que sería este de acá. Vamos a pedirle la ayuda a Javier, que nos ayude con la lectura del problema 6, por favor. Javier, ¿se escucha? Sí. ¿Puedes leer lo que dice? Simplifica 2x más 4, 2x más 2, más 2x más 2 de nuevo, 9 Recuerden que lo de arriba, ¿cómo se lee esa expresión? ¿Alguien que le ayude? 2 elevado a la x más 4, más 2 elevado a la x más 3, más 2 elevado a la x más 2, más 2x elevado a la más 1, sobre 2x elevado a la x menos 1, más 2 elevado a la x menos 2, más 2 elevado a la x menos 3, más 2 elevado a la x menos 4. Exacto, así es la correcta lectura. Entonces vean, en este tipo de problema, ¿qué tienen en común todos los números de arriba, todos los términos? 2x. Tienen la base 2 y arriba algo que está en función de x. Entonces, cuando ocurre eso, bien podemos decir que existe un factor común. Para sacar el factor común, ¿quién recuerda cuál es la regla? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién sabe cuál es el factor común de la parte de arriba? El 2. Ajá, exacto. Tiene que ir el 2 porque es algo común para empezar. Pero elevado a una potencia. ¿Qué potencia se elige? ¿La mayor o la menor? X. La menor. Exacto. Se elige siempre la menor potencia. Entonces, si en este problema de la parte de arriba, ¿cuál sería la menor potencia?
X más 1. Exacto, así es, x más 1. Entonces ese sale como factor común y dentro de un paréntesis vamos a colocar lo que nos quedaría al dividir cada término entre 2 elevado a la x más 1. Si ustedes se fijan, dividir potencias de iguales bases equivale a restar solo los exponentes. Y en el primer caso restaríamos x más 4 menos x más 1. Se eliminan las x y nos quedaría 4 menos 1 en la potencia. ¿Lo miran? ¿Y cuánto es 4 menos 1? ¿Qué potencia quedaría? Nos quedaría 3 como potencia, porque 4 menos 1 es 3. Si hacemos eso mismo con el siguiente, ¿qué potencia del 2 quedaría? Se la vamos a preguntar a Jordi. Cuadrado. Exacto. En la siguiente, ¿qué potencia quedaría, Kevin Canales? X. Recuerda que la x se elimina porque está restando x más 2 menos x más 1. Entonces te queda a la 2 menos 1 y eso es 1 simplemente. Como el 1 no es necesario ponerlo, queda solo 2. Más, ahora el último término. ¿Cuánto es 2 a la x más 1 entre 2 a la x más 1? 1. 1, entonces eso lo escribimos 1 acá. Y ya tenemos factorizado el numerador. Vamos ahora con el denominador. En el denominador, ¿cuál sería el factor común? Siguiendo la misma lógica. 2 elevado a 2. 2 elevado a qué potencia. Igual a A la X X más 1. X menos Recuerden que siempre hay que escoger la más pequeña. ¿Cuál sería la potencia más pequeña? Menos 1. X menos 4. Ahí sí, x menos 4. Porque noten, si le estoy quitando más es porque se está haciendo más pequeño el valor. Ocurre un poquito lo contrario. Entonces, la misma idea. Si yo divido en la potencia, a mí me quedaría 2 elevado. Noten. 2 elevado a la resta de x menos 1, que es la primera potencia, menos x menos 4, es decir, menos x más 4, porque cambia de signo. Se eliminan la x, notan, se van las x. Y nos queda menos 1 más 4. ¿Cuánto es menos 1 más 4? 3. Entonces nos queda 2 al cubo en el primer término. En el segundo, ¿cómo nos quedaría? 2 elevado a la menos 2 más 4. ¿Cuánto sería eso? Siempre recuerden, x menos 2 menos x menos 4. Pero como estamos restando, cambia de signo. Y se eliminan las x y nos quedaría menos 2 más 4. ¿Cuánto es eso? 2. Exacto. ¿El otro cuánto daría? 1. 1. 2 a la 1 más 2 a la x menos 4 entre 2 a la x menos 4 da 1. Y miren que podemos simplificar ahí. Los del paréntesis. Exacto, son exactamente igual, se eliminan y solo nos queda 2 elevado a la x más 1 arriba y abajo nos queda 2 elevado a la x menos 4.
Y ahora, son igual base, ¿qué ocurre con las potencias? Si se están dividiendo. Se restan. Entonces, ¿cuánto sería la resta de x más 1 menos lo de abajo, que cambia los signos y queda x más 4? ¿Cuánto nos da? 2 a la 5. Así es. Y 2 a la 5, ¿cuánto es? 25. ¿Seguro? 32. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La E. Y listo. Ahí lo tenemos. Vamos al siguiente. Hay que calcular x. Aquí la idea es la misma. Hay que sacar factor común. Y ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a escribir el siguiente ejercicio. Vamos a pedirle a Odalis que lo lea, por favor. Odalis, creo que no está, Cesario. Bien, Eduardo, entonces puedes leerlo. Tampoco está Eduardo. Vamos a ver a Lester entonces. Ah, profe. Lee el problema 7, ¿qué dice? Ay, soy malo a leer eso. Vamos. Raíz cuadrada, así sería, ¿verdad? ¿Qué índice sale ahí? Raíz de 6, no, 6. Raíz, O sea, no puedo. raíz secta. Continúa. Secta de 7x más 7 a... No sé cómo se diría ahí. No sé cómo se diría. ¿No? La 14. Sí, a la 14. Ah. Sobre 7 al cuadrado más 7x igual a 7. Ajá, exacto. Entonces pregunta, si tengo una ecuación con radicales, ¿qué es lo que hay que eliminar primero? ¿Qué se elimina? Al 6. Exacto, el radical. Entonces, si tiene raíz sexta, ¿a qué potencia tengo que elevar a ambos lados? A 6 o a 7, creo. Si es raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Si es raíz cúbica, elevamos al cubo. Y si es raíz secta. Elevamos a la secta. Exacto. Entonces, el elevar a la 6, simplemente al lado izquierdo se elimina la raíz. Y nos queda la fracción sin raíz. Vamos a copiarla. Y al lado derecho nos quedaría 7 elevado a qué potencia. A la 6. Así es. Ahora tengo una fracción. ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos ecuaciones con fracciones? Una multiplicación, ¿cómo se hace? En X. Exacto. Entonces multipliquemos en X. Si multiplicamos en X, todo lo que está abajo pasa a multiplicar a 7 a la 6. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a ponerlo acá. Al lado izquierdo quedaría solo el numerador. 7 a la X más 7 a la 14 igual. Ahora multipliquemos. ¿Cuánto es 7 a la 6 por
7 al cuadrado? ¿Quién lo sabe? 7 al octavo. Exacto, solo se suman las potencias. Entonces queda 7 a la 8. Más, ahora la otra. ¿Cuánto es 7 a la 6 por 7 a la x? Siete a la x más 6. Así es, 7 a la x más 6. Muy bien, entonces aquí ya casi lo tenemos resuelto. Pero ahora que tenemos esta ecuación, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es paso a la izquierda y quién es paso a la derecha? ¿Qué dicen? De esta ecuación, ¿quiénes dejo a la izquierda y quiénes dejo a la derecha? Vamos, ese es un principio básico de álgebra. Eduardo, ahora sí estás. ¿Qué hago ahí ahora? Osiris, ¿tú qué dices? ¿Qué hay que hacer ahora? Pasa la X a un lado Ujú, y los números al otro. exacto, así es. Entonces vamos a dejar al lado izquierdo, por ejemplo, podemos dejar el 7 a la 14 y el 7 a la 8 pasa a restar. Y eso tiene que ser igual a 7 a la x más 6 menos un 7 a la x. Y ya, ahora el último paso sería buscar factor común. Acá. ¿Cuál sería el factor común en la parte de la izquierda? 7 a la cuánto. Ya en el problema anterior mirábamos cómo se usa el factor común. ¿Cuál potencia elegimos? 7 a la 8. Así es, siempre es la menor. Entonces nos quedaría, dentro de paréntesis, 7 a la 8 y al otro lado nos queda, ¿cuánto es 14 menos 8? 6. Entonces nos queda 7 a la 6 menos 1 igual, al lado derecho, ¿cuál sería el factor común? 7 a la cuánto. A la x. Así es. Y dentro del paréntesis me queda 7 a la 6 menos 1. ¿Qué puedo eliminar a ambos lados? O de ahí puedo sacar directamente cuánto valdría x. Para que esas dos cosas sean iguales. Equivale 8. Exacto. Entonces ahí sabemos que equivale 8. Ya lo tenemos resuelto. Y ya, entonces ahí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería? La C. Muy bien, listo. Vamos con este otro. Anótenlo. Vamos a pedirle a Harbin que lo lea. Sabiendo que A sobre B más B sobre A es igual a 2, calcular el valor de A sobre B a la 2017 más B sobre A la 2017. Gracias. Entonces miremos cómo se hace este tipo de problema. Noten, la idea acá es cómo relacionar esto que me dan a mí con toda esta suma de potencias.
¿Quién se le ocurre alguna idea? Primero noten lo siguiente. En la expresión que nosotros queremos calcular, ¿qué pasa? ¿Cómo son las potencias? ¿Qué tipo de números son? ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de número es? Piénselo ahí un poco. ¿Cómo es el 2017? Tiene un nombre particular ese tipo de número. Vamos, ¿quién lo recuerda? Permítanme. Voy a atender algo rápido. Está haciéndolo para mientras. ¿Ok? Listo. ¿A qué han llegado? Que hay que sumar los términos semejantes. Ajá. Y luego. ¿Qué más? Que hay que elevarlo a un denominador o una potencia, creo. Ok. Bueno, miren, a veces este problema suele como que engañar o frustrar a un estudiante porque miran una potencia demasiado grande y hay un montón de cálculos. Pero entonces una sugerencia práctica es qué pasa cuando en vez de ser una potencia grande fuera una potencia pequeña. Entonces, por ejemplo, probemos primero qué pasa cuando yo elevo la primera expresión al cuadrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en dependencia de lo que ocurre, pues me puedo dar una idea más general de qué ocurre con un número más grande. Imagínense que tenemos eso. Y yo todo esto lo elevo al cuadrado. ¿Quién recuerda la fórmula? ¿A qué va a ser igual eso? ¿Qué es la original? Un binomio al cuadrado, ¿a qué es igual? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Exactamente. Entonces, mira, acá tendríamos a sobre b al cuadrado, que es el primero, lo que ya decía Jordi, más dos veces el producto de ellos dos. Pero miren algo, ¿qué pasa si yo multiplico a sobre b por b sobre a? ¿Cuánto me daría esa multiplicación? 1. Una, ¿verdad? Entonces es como que tenga 2 por 1 y 2 por 1 simplemente 2. Luego más, ya decíamos la otra parte, que es el segundo término al cuadrado. B sobre A, todo esto elevado al cuadrado. Entonces miren, por definición, eso es cierto. Pero por datos del problema, lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿cuánto tenía que valer? ¿Cuánto vale eso? Lo que está dentro del paréntesis. Por datos del problema. 2. 2, ajá, entonces si eso que está dentro del paréntesis vale 2 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4, muy bien. Entonces, de acá, nosotros podemos obtener un resultado muy interesante. Miren cuál es. Miren el resultado. Este 2 que está a la derecha
a la izquierda, perdón, pasaría a restar. Y entonces tendríamos que la suma de las expresiones al cuadrado esta expresión al cuadrado sin el 2, ¿a cuánto sería igual? Si ese 2 lo mando a restar al otro lado. ¿Mm? ¿Qué sería igual si solo me centro en los términos cuadrados? Ese 2 yo lo estoy pasando al otro lado. ¿Cuánto sería? Harvey, ¿cuánto da? 4 minutos. Sí, así es. ¿Y eso cuánto es? 2. 2, así es, muy bien. Entonces miren el resultado interesante. Si yo elevo al cuadrado la expresión original, miren, la expresión original vale 2. Si la elevo al cuadrado, me queda esto que vale 2. Si a esto yo la puedo volver a elevar al cuadrado, se va a volver a repetir el procedimiento. ¿Y cuánto van a creer que me queda? Si yo vuelvo a repetir ese procedimiento, ¿a qué va a ser igual? La suma de los términos elevado a una potencia par. ¿Mm? Claro, el mismo resultado. Se va manteniendo el resultado, miren, sin importar, siempre y cuando la potencia de arriba sea par. Digamos, esto a una 2K y esto elevado a un 2K. Entonces, siempre que la parte de arriba sea par, el resultado es 2. Pero entonces, es haciendo este mismo procedimiento varias veces. Podemos observar eso, traten de hacerlo ustedes en su cuaderno. Pero entonces, miren, el que nosotros tenemos es par la potencia. Sí. 2017 es par. ¿Qué dice? No. No, ¿verdad? Entonces la idea que vamos a buscar es ¿cuál sería el par más cercano? 18. Más cercano, pero que no se exceda. 16. Así es. Entonces, por lo anterior, nosotros podemos deducir de esto que hicimos anterior, de que siempre que es una potencia par, va a dar 2. Porque volvemos a repetir el procedimiento. Le explico nuevamente cuál fue. Tengo la expresión original, el binomio, la elevo al cuadrado. Me queda que a un lado esta expresión, al otro lado el 4. Este 2 del centro pasa a restar. Y así veo que al elevarlo al cuadrado queda igual a 2, tal como el principio. Vuelvo a repetir este procedimiento, elevo al cuadrado, me quedaría 2 por 2 y así sucesivamente. Y vuelvo a repetir el procedimiento y me va a quedar un 2. Y noten algo importante también, tiene que ser potencia de 2. Entonces, busquen en sus calculadoras ahorita y comiencen a probar 2 elevado a cierta potencia y me dicen cuál se acerca más a 2017. Pueden ir probando 2 a la 5, 2 a la 6, así hasta que se acerquen a 2017. No, a la 10 sería. Ajá, exacto, 2 a la 10. ¿Y eso sería cuánto? 1024. 1024, exactamente.
Así, entonces después para llegar a la potencia 2017 a 1024, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar? O mejor dicho, ¿cuánto le hace falta después del 2 a la 10? Ok, vamos a continuar. Teníamos anteriormente que 2 a la 2016, todo esto a la 2016 era 2. Entonces para el 2017, noten, solo nos hace falta un factor más. Por eso vamos a multiplicar esto por la expresión original, que es A sobre B más B sobre A. Y eso yo lo voy a multiplicar por lo anterior. Aquí solo que lo voy a poner entre corchetes. Ahí. Entonces, ¿por qué lo estoy multiplicando? Para que se me generen las potencias que yo necesito, que son 2017. Si yo hago este producto, me queda al primero a la 2017, pero después me quedaría un problema, que multiplico el A sobre B multiplicado por un B sobre A. Ahí sí se tendrían que simplificar y nos quedaría entonces A sobre B elevado a la 2015, igual el otro a la 2015, y eso se los tengo que restar. Pero por el otro lado nos quedaría el producto de 2 por 2. Perdón, por 2. Porque el 2 de la expresión original es este. El otro 2 sale de esta generalización. ¿Lo miran ahí? Chicos. Sí. Ok, y de ahí solo faltaría corregir el desfase que hay, porque aquí se nos añaden más factores. Entonces algo superior. De hecho nos quedaría, como les digo, teníamos que restarle la expresión de 2 a la 15. Creo que esta explicación se le está haciendo un poquito difícil de entender. Voy a tratar de hacerlo de otra forma. Miren, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si fuese al cubo? Vamos a poner esta ecuación. Si tengo un x al cubo, vamos a ver quién se acuerda de esta factorización. Por un más un y al cubo. Suma de cubos, ¿quién recuerda cómo se factoriza? No. ¿Alguien que lo recuerde? X más Y Ujú. por X al cuadrado menos XY más Y al cuadrado. Exacto. Ahí. Entonces, con esta fórmula vamos a tratar ahorita de nosotros descubrir cuánto sería el resultado si fuese 3 la potencia. O sea que si tuviéramos esto de acá. Que en vez de estar al cuadrado, fueran 3. Entonces apliquemos la fórmula. Según eso, el primer término
es la suma, ¿verdad? O sea que sería este pedacito de acá. Que eso es como que tengamos x más y. El segundo término sería la suma de cuadrados, que es esto que ya teníamos anteriormente. Lo voy a poner dentro del corchete. Y le tenemos que restar el producto entre ellos. ¿Cuál sería el producto de A sobre B por B sobre A? Ya lo habían dicho anteriormente. 1. Entonces miren, ahí tendríamos 1. Si sustituyo toda esta expresión que tengo ahorita, pero ya por sus valores conocidos, estoy tratando de buscar esto, la suma de los cubos. Observen, va a ser igual. ¿Cuánto valía esto? Lo que está ahorita sombreado. ¿Cuánto valía eso? 2. Entonces pongo 2. Noten que solo me estoy basando en esta fórmula. Que esta fórmula es uno de los que vieron en productos notables. La voy a poner en rojo para que se resalte. Ok. Bien, entonces pongo 2 por, entre paréntesis, ¿cuánto nos había dado esta parte que está al cuadrado? 2. Así es, también nos da 2. Pero le estoy restando 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? 1. Entonces simplemente nos queda 2 por 1. ¿Y 2 por 1 es? 2. Así es. Entonces, pueden observar algo. Tanto si la potencia es par como si la potencia fuera impar, ¿cuánto nos ha estado dando el resultado? 2. Entonces, acá recuerdan que yo les dije que todavía nos hacía falta restarle esta expresión elevada a la 2015. Entonces lo ponemos acá. Esa misma expresión, pero a la 2015. Recuerden que ese 2015 sale cuando se multiplican 2 a 2. Por ejemplo, el primer término con el segundo de acá. Voy a sombrearlo. Si yo multiplico esto con esto de acá, se me genera una potencia 2015 porque está invertido el orden. De ahí sale ese 2015 y se lo tengo que restar. Entonces observen, el problema original nos había dado 2 por 2, pero al restarle esa potencia impar, ¿cuánto acabamos de deducir que nos va a dar las potencias impares? 2. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2 menos 2? 2. Entonces, miren, el resultado final es siempre 2. Y de ahí podemos escoger ya la respuesta correcta. ¿Cuál inciso sería? El A, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta o pasamos al siguiente? No. Ok, entonces una sugerencia, cuando les salgan así potencias grandes, hagan primero pruebas con valores pequeños, a ver qué ocurre. Vamos al 9. Las inecuaciones. ¿Quién recuerda cómo se resuelven las inecuaciones? Vamos a preguntarle a que lo lea Osiris, por favor. Dice la solución de la inecuación menos 3 mayor o igual que 4 menos
3x entre 5 mayor que 7. Está dado por el intervalo. Gracias. Entonces, mira, dice menos 3 menor o igual que 4 menos 3x sobre 5 menor que 7. Entonces, una manera de resolver estos problemas es haciendo las operaciones a ambos lados de la inecuación. Por ejemplo, miren que al centro tenemos 5 y yo quiero que solo me quede x al centro. Entonces, para quitar ese 5 que está dividiendo, ¿qué operación tengo que hacer a ambos lados? Multiplicar. Multiplicación. Entonces, multipliquemos todo por 5. ¿Cuánto nos daría? Al lado izquierdo, ¿cuánto es? Menos 15 menor o igual a 4 menos 3x Así es. menor a 35. Perfecto, y menor que 27. 35, perdón. Ok, continuemos. Ahora dice que todo está sumado a un 4 y yo quiero quitarle ese 4. ¿Qué tengo que hacer a todos los lados? Para eliminar ese 4. Restar. Así es. Entonces restemos por todos lados. ¿Cuánto es? Menos 15 menos 4. El 19. Así es. Menos 19 menor o igual que menos 3x. Solo va a quedar el menos 3x menor que 35. Continuamos. Y ahora tenemos un menos 3. Ese menos 3 hay que desaparecerlo. ¿Cómo lo hacemos? Profe, antes de pasar al otro, no es 35 menos 4 y queda 31. Ah, sí, es cierto. Ahí se me había escapado, son 31. Ahora sí, para quitar el menos 3, ¿qué hay que hacer? Noten qué operación está haciendo el menos 3 y la x. Dividir, hay que pasarlo a dividir. Exacto, hay que pasar a dividir. Pero hay que recordar algo. Estoy pasando a dividir por menos 3. Es un número negativo. ¿Qué ocurre con los signos de desigualdad? Cuando yo multiplico o divido por algo negativo. Cambia. Exacto, entonces tomen eso en cuenta. Al lado izquierdo, a mí me quedaría 19 tercios. Pero ahora va a cambiar de orientación. Y queda ahora mayor o igual que x. Y ahora cambia también mayor o igual que menos 31 sobre 3. Y ahí ya tenemos la respuesta del ejercicio. Que x va a estar entre 19 tercios y menos 31 tercios. Pero miren que la respuesta no lo dan analíticamente, sino en intervalos. ¿Quién recuerda cómo se representa esto? El mayor o igual, ¿con corchete o con paréntesis? Corchete. Exacto. ¿Y estos que solo son menores? ¿Con qué símbolo? Paréntesis. Así es. Entonces noten, vamos siempre del menor hacia el mayor. Entonces, ¿cuál extremo es menor? ¿El que dice menos 31 sobre 3 o el que dice 19 sobre 3? ¿Cuál es menor? ¿Esto o esto de acá? Menos 31 sobre 3. Así es. Entonces ese vamos a buscarlo al lado izquierdo. ¿A dónde aparece eso? Menos 31 sobre 3 al lado izquierdo en la respuesta. En la A. En la A y en la E. Pero habíamos dicho, como es con paréntesis, tiene que ser con paréntesis también la respuesta. Entonces efectivamente es la A solo.
Y para corroborar, el 19 sobre 3 está a la derecha porque es el mayor y está con corchete por este símbolo. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Todos están de acuerdo ahí? Sí. Muy bien. Entonces, pasemos a un último por hoy. Vamos a resolver ese. Vamos a pedirle la ayuda que lo lea a alguien que no ha participado. A Dietrich. Lee este, por favor. El 10. Profe. Sí. Si el mayor de dos números se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo es 9. Si 3 veces el menor se divide por el mayor, el cociente 1 y el residuo es 14, ¿cuál es la diferencia entre los números? Gracias. Entonces noten. ¿De qué cosas se está hablando en este problema? ¿Qué cosas están en juego? ¿De qué comienza hablando el problema? Que son cosas que no conocemos. Así, entonces como no los conocemos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo los podemos escribir? Usamos que uno es X y que el otro es Y, para empezar. Por otro lado, cuando dice que el cociente es 2 y el residuo es 9, significa que hay una relación entre esos dos números. Que yo puedo escribir, por ejemplo, si X es el mayor, como 2 por Y más 9, que es el algoritmo de la división. Miren que eso ocurre con cualquier número. Por ejemplo, si yo tengo 10 y lo divido entre 3, ¿a cuánto es igual? ¿Cuál sería el cociente? ¿El cociente cuánto es? Lester. ¿Cómo? ¿El Estoy cociente perdido, estoy cuánto perdido. sería? De dividir 10 entre 3. Uy. 3.33. Eso es la división, pero el cociente solo es la parte entera, que es 3. Entonces miren, y el residuo sería 1. Entonces yo puedo escribir al 10 como 3 por el cociente 3 más el residuo. Y verifiquemos cuánto es 3 por 3. 9. Y más 1 que era el residuo, nos da el 10. Entonces ahí está un ejemplo para que vean que esto es cierto, que el mayor siempre es igual al cociente por el menor más el residuo. Después veamos qué más dice. Si 3 veces el menor, o sea 3y, ¿verdad? Porque habíamos dicho que y era el menor, se divide por la parte mayor, el cociente es 1. Entonces dice que esto va a ser igual a x por 1 más 14, que es el residuo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ambos números? Noten, tenemos dos ecuaciones y dos variables. ¿Cómo la resolvemos eso? ¿Alguna idea? Primero, podemos pasar todo a un solo lado, para empezar. Vamos a ponerlo en forma de sistema.
Traten de ir resolviendo el sistema que pusimos ahorita. Aquí está algo lenta la computadora. Este era el símbolo. Y dentro vamos a poner una matriz de 2. Ahí. Entonces miren, la primera ecuación equivale a tener x menos 2y igual a 9. Y la segunda a tener x menos 3y igual a menos 14. Entonces si yo sumo ambas, o mejor dicho las resto, ¿qué me queda? Si restamos ambas, ¿cómo nos queda? Vamos a preguntarle a Osiris qué nos queda al lado izquierdo y qué nos queda al lado derecho. Como dije, profe, Si restamos estas dos ecuaciones, ¿qué nos quedaría? Recuerden que si restamos, este cambia de signo, este también cambia de signo y ese cambia de signo. Entonces, ¿cuánto queda? Y igual a 23. Así es, 23. Y ya que conocemos y, podemos sustituirlo, por ejemplo, en la primera ecuación. Y decir de que x sería igual entonces, o en la primera acá, la que teníamos al principio. X va a ser igual a 2 por 23 más 9. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es 2 por 23? ¿Cuánto? 55. Ok, 55. Entonces ya tenemos X, ya tenemos Y, pero lo que nos piden es la resta de esos dos números. ¿Cuánto sería entonces 55 menos 23? 32. 32. Ajá, entonces ¿cuál sería la respuesta correcta? El inciso A. Ahí está, listo. Bien, entonces vamos a dejar ahí por hoy. Miren que vamos por la mitad. Esperemos que en los próximos días logremos terminarlo todo completo. Traten de ustedes de ir trabajando con el resto. Igualmente vamos a dejar por ahí por hoy la clase, ¿les parece?